Bueno, pues vamos a arrancar entonces, vamos a empezar con esta lección que se va a llamar los pactos escatológicos. Los pactos escatológicos. Déjenme el día de hoy, espero dar los cuatro. Yo mismo me río cuando digo voy a dar los cuatro en una clase, pero espero poder darlos. Quizás hoy sea información la que van a estar recibiendo y en postreras clases, esta información que hoy tienen la van a poder empezar a poner en práctica, como que en las siguientes clases va a empezar por esto, ¿sí me entienden? Entonces, ahorita vamos a entenderlo como que vamos formando, vamos juntando la información que después la vamos a estar ocupando para entender muchas otras cosas del tema escatológico. Y vamos a empezar con estos pactos, con todos estos pactos. Ahora, sí, la Biblia pues está llena de profecías de los últimos tiempos, de los últimos días. Y la pregunta que un estudiante de escatología se debe de hacer es, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿dónde estudio la escatología? ¿Dónde estudio todas estas profecías? Y algunos han pensado que es el Nuevo Testamento, pues porque ahí están muchas de las que están por cumplirse. Pero recuerden que ya aprendimos un principio del estudio de la Biblia, que es la suma de tu palabra. Es verdad, o sea, necesitamos todo el consejo de la palabra y por supuesto que esto viene desde el origen, desde el libro de Génesis. Desde ahí debemos de estar estudiando para entender y desde Génesis están las profecías. Por ejemplo, en Génesis está lo que se llama el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Cuando Eva y Adán pecan y viene la maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra, ahí viene la promesa del Mesías. Ahí está la promesa del Mesías. Entonces, de Adán hasta la generación de Jesús, todos miraban hacia adelante. ¿Verdad? Y por eso todo el Éxodo, por eso todo el Levítico, todos los sacrificios que se hacían, el Cordero, que era una figura de lo que a partir de Jesús, ahora nosotros miramos hacia atrás y el cumplimiento, pero desde Génesis está el Evangelio, la simiente de la mujer, ¿verdad? Que va a herir a la serpiente en la cabeza. Y vemos hombres como Enoc, Noé, Abraham, que creyeron a ese evangelio, que creyeron a la promesa. ¿Cuál promesa? Que iba a venir Dios mismo a pisar a la serpiente. Ellos creyeron para el futuro. Nosotros creemos para el pasado. Entonces, nos tenemos que ir a toda la escritura. Y les voy a mencionar ahorita cuáles son esos cuatro para que tengan en sus apuntes como el panorama. Y les digo, solo voy a tratar de darles datos básicos, fundamentales. Está el número uno, el pacto abrámico. Número dos, el pacto palestino. Número tres, el pacto davídico. Y número cuatro, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Bueno, vamos desde entender qué es un pacto, ¿verdad? No quiere decir que solo hay estos cuatro, ¿eh? Vamos a empezar por esa verdad. No quiere decir que solo hay cuatro. Estoy mencionando cuatro que nos van a servir mucho para la interpretación.
¿Y qué significa un pacto? Cuando me toca ministrar una boda, siempre hago esta definición, esta diferencia entre el matrimonio que hacen las personas cuando van delante de un juez. Delante de un juez haces un contrato. ¿Cuál es ese contrato? Donde se ponen de acuerdo las partes y firman. Me comprometo a, y está lo que se compromete, ¿verdad? Pero también ese contrato tiene cláusulas de, si la otra parte no cumple su parte del contrato, por contrato, tengo el derecho de invalidar o reclamar ciertas cláusulas que se ponen en el contrato, ¿no? Como que nos dividimos el 50-50, como que a mí me toca el carro, a ti te toca esto, yo hice aquí, yo hice allá, y empieza una división que por contrato se escribió. Un pacto no es un contrato. Un pacto es donde tú adquieres el compromiso de hacer algo, cumpla o no cumpla la otra parte. Yo me comprometo a hacerlo y lo voy a cumplir. Se hace entre dos partes, eso sí, y que están pues vinculadas por algún interés en común, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, ¿dónde empiezo? Vamos a ver este pacto, por ejemplo, que el pacto abrámico, este pacto que hizo Dios con Abraham. Yo creo que lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Por lo menos en Cancún lo tenemos hasta en la pared, ahí somos bendición. ¿Por qué? Porque yo te llamé para bendecirte. ¿Para qué? Para que tú bendigas a otros. Entonces, vamos a Génesis 21. Vamos a leer mucho, así que les voy a pedir que tengan su Biblia ahí, me sigan con su vista. Es importante, ya les he dicho muchas veces la conexión que hay ojo y cerebro, y si lo lees todavía más. Y si lo escribes, más, mucho mejor. No sé si a ustedes les lancé el desafío de escribir versículos de la Biblia. ¿Lo hice o no lo hice con ustedes? Sí, con algunos, ya vi que algunos me dicen que sí. Y no saben lo valioso que es escribir la Biblia. Y ya me acordé que sí se los dije o no se los dije. A ver, una, según creo que es Éxodo. Según la Biblia, ¿cuál era una de de las atribuciones de un rey, un derecho, compromiso de un rey que tenían? Les doy la pista. Un rey tenía el privilegio y deber de escribir las escrituras, de tener su propia copia hecha por él mismo. Ese era un derecho, privilegio, obligación de un rey. ¿Se imaginan? Y nosotros decimos que somos reyes y sacerdotes, entonces, ¿qué deberíamos de tener nosotros? Deberíamos de escribir la Biblia. Y más ahora que no sé si les ha pasado, a mí me pasó que estoy tanto en la computadora que cuando agarro un papel y un lápiz, luego hasta digo, ya se me olvidó escribir, como que ya no se mueve igual mi mano. Entonces, eso es muy bueno. Los desafío, quizás les ayude como parte de su devocional, que sea parte, ¿no? Así como en mi devocional voy a empezar a escribir. Mis hijos los hice escribir, lo primero fue Proverbios. Cuando acabaron fue Efesios y tienen sus cuadernos con la Biblia escrita. Yo tengo mis cuadernos de los pasajes que he escrito. Entonces creo que es algo, ahí se los dejo para que lo piensen y altamente les digo, escríbanlo. Y no sé, hay algunas, sobre todo mujeres, que tienen el don de hacer unos apuntes tan bonitos que le ponen dibujos y margencito y corazones y cosas así, ¿no? Eso ya es queso extra si lo quieren hacer. Si no, como ustedes vean.
Bueno, Génesis capítulo 21, verso 22. Vamos a leer cómo se presenta este pacto que hace Dios. Vean los elementos y vean las formas en lo que lo va a hacer. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham. Abraham ya está con H. Son datos importantes. Diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame. Aquí está el pacto. Júrame. Los que ya saben tomar notas y ponerle colores y todo esto, vayan ahí poniendo sus apuntes, ya sea en su Biblia o en su cuaderno, por favor. Júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham, subrayen, ovejas y vacas, y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. O sea, vean cómo están dando algo de por medio. ¿Ya vieron? Está algo de por medio en este pacto. Verso 28. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. O sea, se fijaron cómo empezaron el pacto, el juramento. Luego de jurarse, este es mi compromiso, ¿verdad? Yo me comprometo a, en este caso, a hacer bondad en tus generaciones. ¿Y qué hace? ¿Qué hicieron? Se entregaron animales. Y después se menciona la firma del pacto, ¿verdad? Como, toma, esto es para ti, esto es para mí, como un testimonio de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver que en estos pactos, al entregar, se entrega uno, se entrega el otro, llegan a un acuerdo de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Pero en el pacto abrámico es diferente. En este pacto suceden cosas interesantes. Lo que se hacía es que tiene que ver con algo cortado. Bueno, vamos a leerlo para que lo entiendan. Génesis 25, perdón, 15. Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, fíjense cómo está sin H, ¿ok? En visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Porque Abraham está cargado, Abraham está con algo en su corazón porque no puede tener hijos. No puede tener hijos. Entonces viene Dios para animarle y le da una promesa. ¿Cuál es esta promesa? Que va a tener un hijo. Y para que sepa Abraham que es un pacto, que es cierto, para que sepa Abraham que Dios se está comprometiendo, ahí está el pacto, ¿verdad? Se está comprometiendo, le pide que tome un becerro, un cordero y un palomino y que los parta a la mitad.
que los parta a la mitad. Y una vez partidos en dos, los firmantes tenían que caminar en medio de los animales cortados. Al caminar en medio de los animales cortados era la firma, era el compromiso que se hacía en un pacto. Vamos al versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Solo en este pedacito se me están viniendo a la mente un montón de enseñanzas, que ustedes pueden desarrollar. Sigo con la lectura porque no es el tema. Les estoy dando toda la lectura para que vayan ustedes en su mente teniendo la imagen de lo que está sucediendo. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Ahí hay otra enseñanza. Ahí hay otra enseñanza súper buena. Levanten la mano los que ya empezaron a ver alguna interpretación de eso. Así háganle así los que ya empezaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Aquí ya se puso interesante. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿A quién ya se le vino a la mano cuando sucede, a la mente cuando sucedió eso? Uno, dos, tres, cuatro. Los que no, tómense un vasito con agua para que vaya arrancando. ¿Dónde voy? ¿Dónde me quedé? Versículo 15. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, es que esto está tremendo. Fíjense toda la profecía que le está dando y el cumplimiento exacto de todo esto. Y a la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era esa antorcha de fuego que pasaba? Era Dios, era Dios que estaba pasando. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, y la tierra de los eneos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos y todos los feos. Y para aquellos que dicen, es que ¿por qué Israel esa tierra? ¿Dónde dice que les pertenece? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Está escrito mucho antes que todos los que ahorita le están habitando. Ahora, en lo que leímos, ¿quién pasó en medio de los animales muertos? Dios. ¿Y leyeron en algún momento que pasó Abraham entre los animales? No.
¿Y cómo les expliqué que era un pacto? ¿Quién tenía que pasar para firmar? Los dos, los dos, porque los dos llegaban a acuerdos. ¿Qué significó entonces este pacto? Que Dios se comprometió con Abraham que lo iba a hacer, a pesar de Abraham. Porque falló o no falló Abraham. O sea, ahí están los que ahorita están poseyendo la tierra peleando contra Israel que no los dejan poseerla. Ahí están. Todas estas tierras que le prometió, ¿quién las tiene? ¿Por qué las tienen? Porque falló Abraham. Y si Abraham hubiera cruzado ese pacto y hubiera fallado, ¿qué creen ustedes que entonces hubiera pasado con el pacto? Pues como fallaste, como no cumpliste, como no hiciste, se invalida. Pero no fue así. O sea, fíjense cómo Dios es tan sabio, tan inteligente, ¿verdad? Que este pacto lo hizo unilateral, es decir, un solo lado. Incondicional, número dos. ¿Qué significa incondicional? Sin condiciones. No, no, no. ¿Qué condiciones le pidió Abraham? En el pacto que leímos anteriormente pusieron condiciones, ¿sí o no? Yo hice esto por ti, yo te ayudé, ahora tú ayúdame, ¿sí o no? Y luego, a ver, es que este pozo yo lo necesito y cuando necesité tú me hiciste esto y me hiciste, no, espérame, yo no me enteré de eso, ahorita me estoy enterando, a ver, te pago, te doy estas ovejas y tú haces esto y se estuvo negociando el pacto, ¿verdad? En este pacto que hizo con Abraham, ¿hubo negociación? No, solo Dios unilateral. Número dos, incondicional, no le puso condiciones. Y número tres, eterno, eterno. Estas son las características de este pacto, ¿sale? Les digo, no me puedo detener porque pasaríamos un semestre solo estudiando este pacto, la verdad. Solo tengan los puntos importantes. Génesis 12:1, vean por favor, se lo saben, yo sé que se lo saben. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces, ahí está la descripción de este pacto abrámico, unilateral, incondicional, eterno, como lo vimos en el capítulo 23 y aquí vemos la referencia, ¿verdad? A ver, tiene, tiene personas que, oposiciones a este pacto que dicen que no es incondicional, sino condicional por lo que acabamos de leer ahorita. Sí, sí tiene oposiciones y sobre todo donde la parte, donde dice, vete de la tierra y de tu parentela y haré de ti. Entonces, como está esa parte, hay quien dice, no, pues mira, aquí tiene condiciones. Como que si Abraham se iba, entonces comenzaba el pacto, y si no se iba, no comenzaba el pacto. Y este pacto no solo fue hecho con Abraham, sino con su descendencia, es lo que leemos en la Biblia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que constantemente lo ratifica y lo ratifica. Con Jacob lo ratifica y hasta la fecha es un pacto, por eso es un pacto eterno. Vamos a entenderlo. Capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, perdón, dije Génesis, ¿verdad? Gálatas. Gálatas. Para que entendamos que, por eso les leí primero el primero de Génesis 15, para que ustedes vieran cómo el pacto fue incondicional, porque cuando leen el capítulo 12 hay quien dice era condicional, pero cuando vemos, cuando hacen el pacto, ¿hubo condición? No hubo ninguna condición.
No hubo, y lo ratifica, y lo ratifica. ¿Qué es lo que sí vamos a ver en los pactos? Lo que sí sucede en los pactos es que Dios hace añadiduras, va añadiendo, eso sí, hace modificaciones en el pacto y ahorita vamos a entenderlo por qué hace estas modificaciones. Miren, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué hizo? Le añadió para que entendiéramos. ¿Qué es esto? Que no solamente va a ser para los judíos israelitas, sino ¿para quién? Para los gentiles, para los gentiles. Versículo 15 de Gálatas 3. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la palabra añade, búsquenla en su Strong, por favor, busquen la palabra añade y alguien que la encuentre, léamela, por favor. Dice del el código G1928, nombrar junto, suplemento, añadir. Un suplemento sobre, es decir, sobre lo dispuesto. Entonces, cuando nosotros solamente leemos las palabras en español, podemos caer en confusiones de que lo cambió o dice que no se puede añadir, pero entonces le añadió y entonces fue unilateral, pero aquí le da una condición. Si no entendemos estas disposiciones cómo van, nos vamos a confundir. Por eso quiero que lo vayan entendiendo. No, no fueron condiciones que le puso, sino el único que cruzó el pacto, ¿quién fue? Fue Dios. El único. Ahora, ¿cuándo hace estas añadiduras? No son añadiduras en condiciones sobre lo que ya se dijo. O sea, no pone condiciones como obligaciones. Eso es lo que no se puede hacer en un pacto. A ver, tú ya me habías dicho que si hacía esto, yo iba a tener esto. Y ahorita me estás diciendo que tengo que hacer esto más. Así no es un pacto. Entonces, por eso dicen, no se le puede añadir, ¿verdad? No se le puede añadir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Bueno, es que Dios no añade condiciones. ¿Qué es lo que añadió? Bendiciones. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Cuáles son todos esto que puso? Pues bendiciones. Por eso es importante que tengan sus diccionarios ahí para que puedan entender el sentido de la palabra. Para que vean, aquí a qué se refiere añadir. No le puedes cambiar a las condiciones. Esas no. No se debe de hacer. Pero entonces, ¿qué Dios está cambiando las condiciones? No. ¿Qué está haciendo? Agregando bendiciones. ¿Sí quedó claro esa parte para que no se me vayan a confundir con eso? Entonces vamos a tener cuidado. Verso 16 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está haciendo una exégesis. Pablo está dando la explicación de lo que habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Es que Pablo me vuela la mente. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo
La ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo invalida para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa o el pacto. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Decían los judíos que creían que tenían que hacer las obras, ¿verdad? Para ganarse el pacto. Y entonces, si no lo hacías, pues no tenías. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? ¿Y quién dijo Pablo que era la simiente? Cristo. ¿Ya vieron? O sea, ay, es que con esto tanto rollo, ¿verdad? De que no, tenemos que, Baruch haba Hashem Adonai, el Shabbat, y si tú no lo guardas, y si no te pones, y si no haces esto, y si no haces lo otro. Tan solo leyendo detenidamente estos pasajes, nos viene mucho entendimiento, ¿verdad? Y tampoco nos podemos poner a pelear que el domingo nos tenemos que reunir, porque no es así, hermanos. Si leemos Hechos 2, ¿cuándo se reunía la iglesia? Todos los días se reunían, ¿no? Y ya había iglesias, sí, y se reunían en casas, sí, pero también se reunían en lugares, porque ahora hay un ataque de, no, la iglesia es en casas, y las iglesias con pastores ladrones, y que piden el diezmo, y no pidan, y no... Pues el diablo se está dando vuelo, robándoles la bendición a las personas que no leen su Biblia, no la leen. Por eso la Biblia fue, por eso Dios fue claro, maldito el que confía en quién, en el hombre. Pero cuando tú llegas a la escritura, pues sabes que la iglesia siempre va a estar bajo ataque, siempre. Los pastores, los líderes siempre van a estar bajo ataque, siempre, siempre. Y sí va a haber pastores que fallemos, sí, sí, va a haber pastores ladrones, va a haber pastores, va a haber, hay de la mies, hay de todo, el trigo y la cizaña, lo dijo el Señor, ¿cómo crecen? Crecen juntos y los va a ver y no los vamos a exterminar, porque Él lo dijo, eso no les toca a ustedes. Cuando los discípulos estaban preguntando, eso no les toca a ustedes, eso me toca a mí con los ángeles. Dios lo va a hacer, no nosotros. ¿Va a haber todo eso? Sí, va a haber todo eso, pero nosotros nos encargamos de qué? De seguir adelante y de perseverar. La iglesia en el final de los tiempos no es como muchos dicen, que un superavivamiento y que va a estar llenas y que va a crecer. No, al contrario, la iglesia va a ser un puñado. Eso es lo que la Biblia dice. Va a ser un puñado. Entonces, que no nos asombre cuando vemos este tipo de cosas. Pero a mí me interesa que por lo menos ustedes y yo entendamos y sepamos que eso va a pasar y que el enemigo va a utilizar todas las artimañas para destruir, para atacar, para sacar. Y la mejor arma es hacer a la gente pensar que son creyentes. Es hacer pensar a la gente que son salvos. Hay una analogía padrísima que dice que al enemigo no le importa que vayas a la iglesia. O sea, no le importa que vayas a la iglesia, pero cuando le importa es cuando te comprometes con Dios. ¿Por qué? Porque muchos con ir a la iglesia o con dar una ofrenda o con ser buenos, porque ahora la moda es esa. La moda ahora es ser bueno, ser buena onda. O sea, un cristiano es buena onda. Un cristiano, no, yo creo en Jesús, yo creo en Dios y pues, soy buena onda, yo hago y puedo hacer todo esto que yo quiera y creo en Dios y ustedes religiosos, fariseos, etcétera, 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 ¿no? Esa es la nueva onda y que todo el mundo la aplaude porque sí, porque el pacto, el compromiso, la santidad, la justicia, el sacrificio que pide Dios de nosotros, ¿quién lo quiere hacer? ¿Cuál fue la única condición que puso el Señor? ¿Que ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Qué les dijo? ¿Quieren venir en pos de mí? ¿Qué tienen que hacer? Toma tu cruz, sabemos lo que significa. Niégate a ti mismo.
¿Sabemos lo que significa? O sea, hay tantas cosas que yo quiero hacer o que yo no quiero hacer. ¿Y qué me pide Dios? Niégate, ¿no? Y entonces, sígueme. Y seguirlo implica ser como Él, ¿sí o no? Ser como Él. Pero cuando no leen la Biblia y puro TikTok, pues si Jesús estaba comiendo con prostitutas, los cristianos podemos estar ahí cotorreando y haciendo y vivir como ellos. Písalo, buena onda. Sigue viendo TikTok, hijo. Llénate de esa cochinada, llénate de eso, no leas tu Biblia. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con muchos? ¿No? Bueno, es que sí me llena esto porque es mi función de pastor, ¿no? Que no se pierdan, Señor, que lleguen a ti. Ok, versículo 10. Vénganse a Génesis. Híjole, mano. ¿Qué hora es? Y apenas vamos con el abrámico. No puede ser. Es que quiero que les quede claro. Génesis 17. Pongan atención en este porque aquí van a ver esa confusión que muchos tienen. ¿Listos? Ahí va. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, si pusiste atención el versículo 1 y el versículo 2 parece condición, ¿sí o no? Velos. Parece que hay una condición, pero cuando tú lees más adelante, te das cuenta que no le puso la condición, sino ya le dice lo que va a suceder y ya le dice lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hay en el versículo 1? Está el deseo de su corazón. Este es el deseo de Dios para Abraham. Esto es lo que le pide que haga, pero no le condiciona. Si lo haces, entonces si eres perfecto, entonces voy a hacer este pacto. No, le está diciendo el deseo de su corazón como a nosotros. Nos dice, sean santos como yo soy santo. Pero pregunta, ¿es una condición ser santo para ser salvo? Pues no, porque no somos santos, ¿verdad? ¿Quién fue el santo? Cristo. Y en su santidad es que somos escondidos. Y porque Él nos escondió, porque Él nos cubre, entonces podemos presentarnos santos delante de Dios, ¿verdad? Y pregunta, en este buscar ser santos, ¿fallamos? ¿Nos equivocamos? ¿Pecamos? Entonces, ¿somos santos? Pues no. Y pudiéramos decir a veces, pero aquí entre nos ese a veces es como muy a veces. Así como el cometa Halley. Un día fui santo, pudiéramos decir, un día casi completo fui santo. Así. ¿Por qué? Pero es el deseo de Dios, sean santos. O sea, yo te salvo. Y dice la Biblia, ¿no? Este, ay, ¿cómo dice? Dios muestra su amor que siendo pecadores, aún así murió por nosotros. Entonces, ¿fue condición ser santos? No. No, porque éramos pecadores y nos lavó, pero sí es su deseo que nosotros caminemos en esa santidad, ¿verdad? Ok,
Mm, bueno, apunten estas citas. Deuteronomio 4:31, Deuteronomio 9 del 4 al 6, segundo libro de Reyes 13:23, Lucas 1:67 al 73, Hechos 3:25, Hebreos 6:13, 17 y 18. Ahora, en su tarea, en su escrito, van a seleccionar tres. ¿Por qué no me está saliendo la R? ¿Qué me está pasando? Se me durmió. Creo que ya tengo sueño. Se Van a convirtió en escoger, Borges. van a escoger tres de estos y me van a hacer sus comentarios. O sea, ustedes me van a poner comentarios respecto al pacto. O sea, qué dice del pacto tres de estas citas? ¿Ok? Lo ideal sería que lo hagan con todas y las lean todas, pero solo de estas tres pongan. Miren, lean, estudien, hagan sus tareas, sean dignos, sean dignos de este llamado, porque ustedes tienen liderazgos en sus iglesias y no puede ser que se pongan al frente a dirigir y ustedes no den el ejemplo. Entonces, para una enseñanza no puede ser que no te prepares, ¿verdad? Estudiando. Entonces, si esto no lo lees, si esto te da flojera, ay, esas citas, ¿quieres que pongamos una tarjeta checadora, ¿no? A ver, que checaron, que lo hicieron. Pues no, esto es de una decisión que deben ustedes de tener, así que léanlos, por favor. Bueno, estos pactos, los cuatro que les mencioné, abrámico, a ver, ¿quién se acuerda cuáles cuatro son? Si no, léanlos, díganlos así fuerte. Abrámico, Abrámico, palestino, davídico y nuevo pacto. muy bien, muy bien. Estos cuatro ténganlos ahí, váyanles dando vueltas. Por eso se los di al principio para que le estén dando vueltas a cada rato. Tienen su cumplimiento en el milenio. Vénganse, por favor, Jeremías 31. Así ha dicho Jehová. Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¡Ay! O sea, es que cuando dice estas profecías, cuando hay una presentación de Dios así, siempre véanlo. En Apocalipsis lo van a ver con las iglesias. Siempre que vayan el mensaje para una iglesia, siempre empieza con una descripción de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre hay una descripción de Dios. Esa descripción no es como en las cartas, ¿no? Escribe el honorable coordinador de esto. No, 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 no. Lo pone como un fundamento de que él puede hacer lo que a continuación va a decir que va a pasar. Recuerda quién es él para que tú sepas que lo que va a decir, él lo va a hacer, lo puede hacer, es pan comido. ¿Se acuerdan cuando Job estaba en sus problemas, ¿no? O sea, estaba re mal bueno, saben la historia. Y entonces voltea con Dios, ¿no? Y ¿qué pasa, Dios? O sea, ¿qué pasa? Ya no aguanto, etcétera, ¿no? Y pues, diríamos normal. Y cuando Dios habla con Job, Dios no lo apapacha. O sea, Dios no en el sentido de que no llega, ay, pobrecito Job, lo apapacha de otra manera.
Lo apapacha diciéndole, a ver, Job, ¿dónde estabas tú, cabeza de chorlito, cuando yo estaba fundando el universo? A ver, ¿qué estabas haciendo tú cuando yo sostenía los planetas? A ver, dime tú, ¿qué cuando yo le di forma al hombre, cuando yo hice esto? Oh, ¿Qué le estaba diciendo a Job con todo eso? O sea, Job, si yo hago eso, ¿tú crees que yo no puedo hacer lo que voy a hacer por ti? ¿Tú crees que yo no tengo el control? ¿Tú crees que yo no te puedo restaurar? O sea, ¿sí me entienden? Cómo el apapacho vino de otra manera. Entonces, siempre que viene esta presentación de Dios, es por eso. Porque cuando tú lo pones, fíjense qué precioso y poderoso es esto. Cuando tú lo pones a Dios en alabanza, es para recordarte a ti quién es Dios. No pierdas Mateo 6. No lo busques, te lo sabes de memoria. Cuando le preguntan cómo debemos orar, ¿cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios significa esto que acabamos de leer. Santificar el nombre de Dios es cuando tú pones delante los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Su poder, su magnificencia, su maravilla. Y por eso empiezas así. Y Él mismo nos dice, empieza de esa manera. Santificando el nombre de Dios. Señor, tú que creaste el cielo y la tierra, que divides el mar, que para ti no hay imposibles, haces caminar al hombre sobre el agua, resucitas a los muertos, levantas de los huesos secos vida. Cuando tú santificas el nombre de Dios, fíjense, ¿eh? El enemigo dice, ay, qué narcisista es Dios que necesita que le estén diciendo quién es Él, que necesita que le estén cantando y adorando, tiktokeros de quinta, rotos, quintopatieros, ¿verdad? Ay, necesita Dios que Él es un egocéntrico que quiere que le hagan. Y luego sale otro por ahí roto quintopatiero diciendo, yo no creo que Dios haya creado la música para que le estemos diciendo a Él quién es Él. O sea, no entienden que cuando uno adora a Dios, ni siquiera es que Dios lo necesite. ¿Sabes para qué es? Para que tu cabeza de chorlito te recuerdes el tamaño de tu Dios. ¡Pum! Pero ¿qué pasa cuando no conocen y no entienden a Dios? ¿Y por qué tanto Dios? ¿Y por qué le cantas? ¿Y por qué le adoras? ¿Y por qué? ¡Oh, hijo! No acabaría de decirte por qué. No acabaría de contarte todas las veces. Y Job lo entendió. Antes de oídas, te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y Job lo entendió, Señor. Pues si tú me das y tú me quitas, ahí está. ¿Sí o no? Señor, si me vas a dar salud, gloria a Dios. Y si me va a tocar alguna enfermedad, gloria a Dios también. ¿Sí o no? Ahí está el peligro de que le anden diciendo a la gente, mira, si tú te haces una promesa con Dios que te sane y te sana, entonces Dios te va a sanar. No, 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 no. O sea, si te vas a comprometer con Dios, pues comprométete sano. ¿Por qué no lo haces sano? ¿Por qué no lo haces cuando puedes? ¿Por qué necesitas estar enfermo cuando no puedes? Ay, es que sí quiero servirte, pero la reuma no me deja, ¿no? O sea, no, no, no juegues con Dios, no jueguen con Dios. No, no, no le hagan eso a Dios. Dios es grande y digno de ser temido. Y sí, dije temido, ¿verdad? Porque hay unos que me decían en un video, es que Dios no castiga. No, hijo, no te equivoques, Dios castiga, sí castiga. Ay, es que Dios es bueno, ¿no? Yo les he dicho muchas veces, muchos
de las cosas que te pasan son consecuencias de tus pecados, sí. O sea, no es Dios castigándote. No, no, no es Dios, es tú te lo buscaste, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay otras cosas que no, sí. Dios castiga. No, no, no quieras ser más bueno que Dios. Ay, ni vamos ahí. Regrésate, Jeremías 36, 31, 36. Entonces, les decía porque pone todo esto para que entendamos, ¿verdad? Dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Lo voy a volver a leer para que lo entiendas. Dios es el que da el sol, la luz, las leyes astronómicas, ¿verdad? Dios es el que hace todas esas cosas y dice, si faltaren estas leyes, si desaparecieran todas estas leyes físicas, antes de que yo desaparezca a la nación de Israel. O sea, primero vas a fallar antes de que no suceda lo que Dios dijo que iba a suceder. Es lo que está diciendo. Primero van a suceder un montón de cosas antes de que suceda esto. ¿Y por qué? Pues Dios está castigándolos porque van en contra de su ley. Pero aún con eso no rompe su pacto. ¿Te das cuenta? No lo rompe, no lo rompe, no lo rompe, no lo rompe. Y les da lecciones y los castiga, ¿sí? Y les dice, mira, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, vas a ser conquistado, vas a estar con estos cuates, con los babilónicos, y te van a hacer esto y te van a esclavizar. ¿Y lo cumplió? Sí, lo cumplió. Pero su pacto sí, seguía en pie, sí, sí. Su pacto no ha fallado. Miren lo que dice Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y agárrate porque aquí vas a darte cuenta cuando Jesús hace un juramento, cómo lo hace en Apocalipsis. El único que puede jurar por sí mismo es Dios. El único, el único. Y Jesús lo hizo así. Jesús juró por él mismo. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí ves? Versículo, versículo 17. A estas alturas que está escribiendo el libro de los Hebreos, es un libro bien interesante. Cuando ves el contexto general, entiendes mucho del contexto específico. O sea, cuando tú entiendes qué pasó y por qué escribieron este libro, uf, lo disfrutas. Y para este tiempo los israelitas ya habían roto el pacto. Ellos rompieron el pacto. Para este tiempo los israelitas habían hecho lo que se les daba la gana, no seguían a Dios. Entonces dice el verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Ahí está, subraya esa palabra. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian, que no hay manera de que cambien, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos por fortísimo consuelo. ¿Te das cuenta de todas las palabras que usa Pablo? Cómo son grandes y son hasta cierto punto redundancias. ¿Qué quedamos que significan las redundancias en la Biblia? Hermenéuticos. Es una confirmación, ¿verdad? O sea, esto pasa porque pasa. Son las redundancias que se usan. Y dice así, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, el pacto es unilateral, es eterno, no se pierde por ninguna razón y es incondicional.
Ahora, ¿ustedes creen que este pacto que sucedió en el pasado tenga que ver con las acciones que están sucediendo y cuando Cristo venga? ¿Sí o no? Ya lo empezamos a descubrir. O sea, entonces la escatología y la profecía es solo el Nuevo Testamento y Apocalipsis. No, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Y bueno, les doy los tres para la próxima clase, ¿no? Los otros tres los vemos en la siguiente clase. Son más sencillos que este abrámico, eso espero. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta sobre la clase? ¿No? Bueno, pues entonces aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Nos vemos.